Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la clase del 21 de julio del 2022, en la que se analizaron tres cuentos. El primero que vamos a comentar se llama Pasajero, escrito en tercera persona, en pasado, en donde se relata la vida de un taxista informal llamado Arturo, que en uno de sus viajes conoce a Manuel. Tiempo después de conocerlo, descubre que él mata a su familia y termina suicidándose. ¿Ustedes qué piensan acerca de este cuento? Bueno, a mí, por lo general, no me gustan tanto las historias que son sobre asesinatos, como quien dice. O sea, sí me gustan las historias de resolver crímenes, pero no tanto como asesinato gratuito y ya está. En este cuento pude notar que estaba escrito en tercera persona y estaba en pasado, ya como lo mencionaste. Y me parece que los cuentos escritos o las historias escritas en tercera persona no conectan tanto con el público porque cuando es en primera persona no se siente como que si te lo estuvieran contando a ti, sino como simplemente como un hecho científico, como un hecho que pasó y ya. Entonces no me llama tanto la atención por eso. Y este cuento sí se notaba bastante que era como solo cuento lo que está pasando y ya. Y no me gustó tanto, no me llamó tanto la atención. ¿Qué te pareció a ti, Anthony? Sí, a mí tampoco me llama mucho la atención estos cuentos, pero aparte de eso, siento que no se utilizó no se aprovechó la tercera persona, porque en tercera persona tienes la posibilidad de saber lo que piensan todos los personajes, si es que así quiere el autor. Y en este caso, como tú dijiste, que es mucho solo de contar y no tanto de ahondar un poco más en lo que piensan los personajes, en el por qué eh, el señor mató a su esposa o hijo o cosas así. Siento que se pudo aprovechar mejor la tercera persona. Durante el conversatorio, el profesor menciona también acerca de lo que uno debe escribir cuando es principiante o sobre el tipo de temas que uno debe tratar, sobre todo si no tiene demasiados medios de investigación o, por ejemplo, personas a quien preguntarle acerca de un tema u otro, que siempre es mejor escribir acerca de uno mismo, no necesariamente de forma autobiográfica como tal, o sea, escribir siempre tu historia, sino que mezclarla con vivencias propias, porque es lo que uno conoce y es lo que te sale mejor, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles sobre qué más les gusta escribir a ustedes. Bueno, en mi caso, como tú dices, hay muchas cosas que me interesan, entre ellas me gusta mucho dibujar, entonces yo creo que empezaría por ahí, tratando de hablar de cómo es la vida de una persona, que es dibujante, que se siente tener un lápiz, que se siente comprar materiales nuevos. Y bueno, también el medio, la ciudad, como tal, el peligro en el que he vivido, me he desarrollado como persona desde pequeña. Entonces yo creo que también podría hablar un poco sobre la delincuencia, lo que es vivir todo el tiempo asustado, creyendo que en cualquier momento te pueden robar o te pueden asaltar. Yo creo que vendría a ser un poco emocionante para las personas si llego al punto de poder eh, mostrar esa emoción por medio de mis relatos. Sí, en mi caso, durante todos los proyectos de la universidad siempre he tratado un tema que es el tiempo, que, bueno, la verdad es que no sé por qué, porque es algo que no conozco tanto. Bueno, creo que nadie conoce tanto sobre el tiempo, pero a manera personal, creo que también, al igual, puedo hablar un poco de, no sé, la vida en la fotografía, tal vez, que me gusta bastante. Eh, Creo que también tengo bueno, conozco bastante el mundo bueno, yo estudié en un colegio público, en el Vicente, donde en su época más oscura, como quien dice, y también tengo bastantes historias y conozco muy bien a las personas de esa época y cómo eran en un colegio público como es el Vicente Rocafuerte. Eh, También, como dijo Shirley, el peligro de nuestra ciudad, vivo en un sector bastante peligroso, entonces
conozco bastante sobre también aquí y la gente, cómo es. Bueno, entonces, creo que es importante también hablar de tu entorno, donde vives. Así, aunque sea que parezca común, siempre hay algo, siempre hay algo que contar. Claro, o sea, lo que mencionaba también el profesor era que era bueno mezclar hechos que uno ha vivido o cosas que uno ha visto con historias, por ejemplo, podría ser De un fantasía. familiar, sí, Claro, puede también. ser de algo que ha pasado a alguien más o mezclarlo con hechos fantásticos. Sí, Yo, dijo, sí, o sea, dijo algo interesante también que es de hacer un personaje con tus características, o sea, con tus problemas, con tus gustos y mezclarlo con lo que decías, algo de fantasía y cosas así. Eso también es interesante. sí creo que las obras que más le llegan a uno en general o que los escritores les sale mejor, como quien dice, es algo que siempre está mezclado con la vida propia de ellos, porque sale de forma más natural. A mí, por ejemplo, lo que más he escrito o lo que más he hecho en trabajos artísticos ha sido el tema de o sea, aprender a ser adulto o cómo es la transición de ser adulto, porque, por ejemplo, la gente de nuestra edad lucha constantemente con ese sentimiento de no sentirse como un adulto. Entonces, ese tema a mí como que me ha pegado más y siempre he tratado de explorarlo tanto en fotografía o en dibujo o en cuentos también. Entonces, sí, la influencia personal creo que es lo más importante cuando uno está tratando de escribir, sobre todo si cree que no tiene temas de que escribir. Claro, y también es algo que si mientras más sea personal, mucha más gente se va a sentir identificada con lo que estás escribiendo, porque todos creo que nos sentimos así en parte de ser adultos y todo eso. Ok, otro punto interesante que el profesor mencionó es el tema de la imprenta y cómo los escritores aquí sufren porque no hay apoyo, no hay financiamiento y ellos tienen que ver la manera de cómo publicar sus libros. Esto no solo pasa, según yo, en los libros, sino en general, en cuanto a arte se refiere, en fotografía, video, libros. No sé qué opinen ustedes sobre eso. Sí, la verdad pasa muy seguido. En mi caso, cuando, bueno, yo ya les he dicho que dibujo, entonces en vez de enviárselo a una editorial, trato de los dibujos que hago, subirlos a Instagram y ya empezar a crear como un público, tratar de ver a qué personas le interesan y a qué no. Y más que nada, a la hora de dibujar, sí, bueno, cada quien maneja su forma. En este caso, yo dibujo lo que a mí me gusta y trato de buscar mi objetivo, mi público. Dependiendo de eso, a futuro yo pienso crear sí, una marca, hacer un logotipo aparte para poder tener como mi propio negocio, pero esperar a tener el dinero como para ir a una editorial lo veo un poco complicado. En mi caso es algo parecido. Por ejemplo, a mí también, o sea, he escrito cosas para la universidad también y he tratado de hacer cosas propias, pero no he sabido tanto cómo publicar cuentos en sí, sino también mis dibujos. Creo que ahora lo que más se usa es redes sociales, entonces uno puede generar como que, sí, su público usando todo tipo de herramientas en las redes sociales. Claro que al final, creo que el objetivo de cada uno es conseguir que una empresa o algún patrocinador grande te vea, porque esa es la forma en la que realmente se gana dinero, o por lo menos así pensamos. Pero no esperamos, o sea, no hay que esperar a que nos graduemos y que tengamos el portafolio o de recién ir pensando en eso, sino que como estudiantes empezar a crearnos un nombre, tal vez si alguno quiere dedicarse a la redacción, poder entrar a concursos, que también creo que es una forma en la que la gente se hace conocer. Y más eso, o sea, usar nuestras propias herramientas, sobre todo en un país como el nuestro, que es chiquito, que casi no, o sea, como decía también el profesor, aquí la gente casi no lee, creo que a veces nosotros incluidos, no es tanto como en
otros países, y eso que en otros países creo que tampoco, por ejemplo, he mencionado que en Estados Unidos, si como hay más público, hay más gente, o sea, vender muchos libros se puede, pero también, o sea, no es que se vende la cantidad esperada. En cambio aquí, para vender 1000 libros, te demoras mucho más tiempo y casi si es que te lo compran y tienes que financiar tú y todo eso. Entonces creo que sí, las herramientas digitales que tenemos hoy en día lo hacen mucho más fácil para hacerse conocer. Sí, y bueno, en mi caso la mayoría de trabajos que he hecho es de video y todos han sido financiados bueno, por mí o por nuestro grupo de trabajo. Y la única manera de conseguir financiamiento es pasar un filtro de meses, e incluso años, en el que tienes que presentar un guión con un proyecto y entre miles de personas tener suerte y que te financien el tuyo. Otro también es el tema de los festivales, pero ese es más complicado porque piden varios requisitos que nosotros por ser estudiantes no podemos cumplir. Y también las redes sociales es bastante importante porque es una manera de exponer nuestro trabajo y tal vez con suerte llegar a bastante gente. El segundo tema analizado fue el Club de los Laureados, el cual vamos a comentar en este momento. Relata sobre una mujer casada, con hijos, famosa escritora, que tiene una afición, la de matar personas. Lo interesante de este relato es la forma en la que se describen las acciones y también se describen los espacios. ¿Ustedes qué piensan sobre este cuento? Bueno, a ver, a mí me parece interesante el tema de que sea un cuento con bastantes detalles porque creo que ayuda bastante a formar a la personalidad de la protagonista. Conocer cómo es su espacio nos ayuda nos facilita imaginar cómo es su vida y también ayuda a entender que es una persona exitosa. Ujú. A mí me Y ayuda más que nada, no, ¿cómo? Sí, sí, dale. bueno, te decía que más que nada, como tú decías, ayuda a visualizar, más que nada a la hora que estás leyendo, tú te imaginas todo lo que está ocurriendo en el momento. Creo que Sí, normalmente uno se entera más de cómo es la persona o cómo es el personaje viendo los alrededores, cómo están descritos. Sobre todo si es en primera persona. Aunque este cuento, o sea, habla más, es sobre las cosas que ella está viendo. Y sí. solo al final nos enteramos de este giro de la trama. A mí, este cuento me recuerda mucho a un libro que no he terminado de leer, que se llama La campana de cristal, que comienza muy parecido, que es una chica que tiene como un talento por la escritura y ella consigue bueno, no es exactamente lo mismo, pero el tema está relacionado. Consigue una beca para trabajar en un lugar que la va a hacer muy exitosa, pero ella se siente vacía, o sea, por más que ella tiene todo lo que siempre quiso, es como que está haciendo las cosas por obligación, porque eso se espera de ella, y eso te lleva al aburrimiento, como si tuvieras que llenar alguna expectativa. ¿Esto, no? Entonces, Mm, a mí me gustó, sobre todo porque, o sea, es cortito y no te lo ves venir, pero aunque no te cuenta un hecho en sí al principio, es como que te atrapa. Aunque no Sí. te esté contando nada, te atrapa. te sorprende. Aquí también es importante cómo utilizaron la tercera persona, porque habíamos comentado antes que eh, por lo general los cuentos en tercera persona no enganchan tanto como un cuento en primera persona, pero en cambio sí, y utiliza muy bien porque describe todo. Otra cosa que el profesor mencionó también que me pareció interesante es el cómo él hace para corregirse. O sea, no, como si se lo envía a alguien o lo lee él mismo. ¿Ustedes cómo hacen para corregir sus Yo cuentos? en mi caso yo uso Word. En Word hay una opción que es como para leer. En el caso de que estoy así sin nadie y necesito revisarme,
Entonces, te lee todo pausado, bonito, porque a veces una cosa es lo que está en tu mente, pero otra cosa es lo que realmente has escrito. De ahí, eh, si digamos que ahorita eh, estoy con alguien, pues ahí sí trato de leérselo yo, luego que esa persona lo lea y así trato de compartirlo a varias personas para que me revisen. Yo, en cambio, o sea, no, a mí no me gusta mucho compartir tanto mi trabajo, sobre todo si no lo he terminado, porque no, o sea, siento que la crítica sí me pega bastante. Entonces, yo solo tengo un amigo o dos al que les confío eso, aunque a pesar de que no, tampoco es que ellos sean escritores ni nada, porque la verdad es que no conozco a nadie de confianza que lo sea, pero ellos tienen como los gustos un poco parecidos, uno y el otro, los gustos totalmente contrarios a mí en cuestión de lectura. Entonces me ayuda mucho a contrastar las dos opiniones. Se los paso y ellos me dicen, ah, no, pero esto se siente raro, a esto le falta más detalles. Yo no sabía lo de que Word podía leer el documento y sí, lo intenté Yo tampoco sabía. y también, y sí me gustó. Sí, suena robótico, como decía el profesor, pero sí ayuda bastante escucharlo porque hay cosas que, por ejemplo, escribiendo el proyecto en el que estamos ahorita, eh, cuando lo ponía en la voz para que lo leyera, sonaba tonto, entonces lo quitaba. Sí, Y sí, sí, ayuda bastante, sobre todo la opinión de alguien, sí. porque uno puede pensar que está escribiendo bien o que está contando algo y tú, como tú lo sabes, tú creaste la historia, tú sabes que eso pasa por esa razón, pero si alguien sin contexto lo lee, tiene que poder entenderlo también sin saber lo que está pasando por tu cabeza cuando escribes eso. Sí, también creo que es importante que enseñarle nuestros cuentos o nuestros guiones a alguien que no sepa de eso, que sea un espectador normal, porque nos permite saber si se entiende o no se entiende. Algo que me gusta hacer también es que lo lean en voz alta, si es que se puede, si es, no, si es muy largo, ¿no? Entonces, pero eso también, enseñarle a amigos, familiares, y porque yo tampoco conozco a alguien que sea bueno escribiendo, que sea profesional. Y bueno, creo que con eso terminamos el conversatorio por ahorita. Muchas gracias y, y nos vemos en la siguiente clase. Mm, Hola, yo soy Diego Lor y voy a hablar acerca del cuento El pasajero. Cuando el pasajero relata, bueno, una noche en la vida de un señor trabajador que trabajaba como taxi esa noche. El cuento está escrito en tercera persona y en pasado. El cuento relata cómo este señor que confiaba en alguien, que se sube a su carro, de repente al día siguiente se da cuenta que es una persona totalmente distinta. Eh, es un cuento corto, es un cuento que a mi parecer está bien escrito, o sea, en realidad tiene un hilo, está bien conectado, tiene sus tiempos bien puestos, su facing está perfecto. Eh, no me gustó que haya sido muy corto porque la historia es muy buena, pero también entiendo que la historia es muy concisa y solamente también da una moraleja, ¿no? Este, ¿Qué más puedo decir acerca del cuento? Puedo decir que me gustó el giro, en realidad no lo esperé, me gustó el conocimiento cultural de las personas, porque es muy importante si se va a escribir un cuento, a la hora que se escribe un cuento, a mi parecer, conocer el ámbito cultural detrás. Como habla la ciudad de Guayaquil, tiene frases o tiene ciertas formas de expresión mismas de los guayaquileños o de los ecuatorianos. Y eso en realidad para mí es importante porque me permite adentrarme más dentro de la historia como tal. Considero que se puede profundizar un poco más de Raquel, pero también
o sea, me hubiera gustado ver un poco más la reacción, tal vez hasta el final ver la reacción de Raquel, pero también entiendo que el protagonista era, era él y Manuel, ¿no? Entonces, en realidad, yo considero que es un buen cuento, pero solamente eso, me hubiera gustado ver el final como que Raquel sepa algo, su mujer, ¿no? Porque si se cuenta cómo conoció a Raquel, también me gustaría saber qué opina Raquel de lo que vivió su esposo. El profesor al momento del conversatorio nos pregunta, bueno, nos da la observación de qué es mejor describir cuando uno es un principiante y nos dice que es mejor escribir lo que uno conoce o lo que uno ha vivido. ¿Y qué opino al respecto? Yo opino que es verdad. Yo opino que es verdad porque cuando nosotros, cuando uno vive algo, yo considero que tiene sus propios tintes personales, porque no todos vemos las cosas iguales. Entonces, al momento de escribir, que es poner algo en un papel, que es un acto complicado, en realidad considero que al poner un poco nuestro tinte humano, según cómo nosotros seamos, nuestra personalidad, puede ser que esa personalidad esté dentro del papel. Poniéndolo en palabras más simples, yo considero que como nosotros tenemos la perspectiva de las cosas que nos pasan, a la gente les puede gustar la perspectiva que nosotros tenemos. O cómo es básicamente cómo alguien escribe, ¿no? Su perspectiva. Y considero que es también importante porque tenemos conocimiento en esos temas, porque los hemos vivido en primera mano. Entonces, yo creo que es ambos, ¿no? Como que el tinte de nosotros propio, que podría decirse como que nuestra personalidad más lo que vivimos nos da como eso. El, yo voy a decirlo como tinte humano, como que cada quien ve las cosas distintas, ¿no? Y también la memoria en primera mano, porque lo que vivimos solamente somos nosotros sabemos cómo lo vivimos, por lo tanto lo podemos expresar también exactamente en un papel. Yo creo que en realidad sí es más que un consejo, más que una guía, yo creo que podría ser una regla, o sea, para un principiante. Siempre escribir de lo que se ha vivido. Otro punto muy importante que se toma dentro del conversatorio es cómo los autores, los escritores y todos los creativos sufren porque no hay apoyo de las imprentas. Mi punto de vista al respecto de este tema es que en realidad yo siento que no hay apoyo en general para el tema de las artes en Ecuador. Siento que no hay apoyo en general porque no hay demanda y yo creo que se debería primero hacer o comenzar un cambio en la idiosincrasia del ecuatoriano. Es complicado, suena muy difícil, sí, pero en realidad si queremos que, o sea, porque el arte en realidad también puede ser un medio de producción para el país, eh, pero como no lo es, porque en realidad es como un poco, no es un medio principal, no es un medio tan usado dentro del país, siento que por eso no tiene tanta, o la gente no tiene tanta demanda de consumir, no tiene tanta demanda de consumir fotografía, consumir poesía y consumir, digamos, piezas de arte experimental, ¿no? No digo que esto esté bien, esto está totalmente mal, porque en realidad, más allá de lo que pueda resultar económicamente, porque en realidad el mercado del arte puede ser muy lucrativo y puede traer mucho empleo y puede aportar a la economía ecuatoriana, tanto como a la cultura, considero que, considero que eso se debería enseñar desde la casa, porque el problema no son las imprentas, el problema es que no hay demanda y como no hay demanda, las imprentas tampoco pueden ayudar porque ellos también son negocios
y no pueden ayudar a todos los escritores o a todas las personas que tengan una idea, porque en realidad eh, quiebran. O sea, ese es el problema. Ellos también son un negocio y yo he visto de primera mano cómo en realidad no ayudan porque no hay demanda y es complicado también crear uno. Sí, eso pienso yo. Bueno, y ahora voy a hablar acerca del Club de los Laureados. El Club de los Laureados, ¿qué opino? Bueno, siento que es una muy buena historia en realidad. Siento que tiene un muy buen giro al final y que está bien colocado, porque es como el inicio es casi tan, bueno, yo creo que el final es mucho más importante. El final de cómo acaba algo tiene que ser memorable y en realidad es muy bueno, es muy impactante y no lo esperé, por lo cual considero que es una muy buena obra en ese aspecto. Diciendo otras cosas, me gustó que todo esté escrito como impersonal, como que alguien más lo estuviera contando. Se podría decir en tercera persona. Entonces, ¿qué más puedo decir al respecto? Es que realmente es un muy buen libro. Bueno, considero que no tiene que ver con la monotonía, considero que tiene, porque dice, es la diva de la autolesión. Considero que es una persona exigente, que en realidad llega a un punto en donde ya ha llegado, bueno, es una mujer muy exigente, que ha ganado un premio Nobel, ha tenido casi un título de doctora.